Todos los que nos siguen por medio de las redes sociales, y les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor. Así que esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 10, y leeremos los versículos 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Y dice la palabra del Señor de esta manera: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana y te bendecimos, Padre Celestial, porque nos permites estar en este lugar y darte el culto solamente a ti, Señor. Que este sea un tiempo, Señor, donde a través de tu palabra recibamos las respuestas que vienen de tu trono, Señor, a nuestra vida. Que podamos cobrar vida, Señor, a través de tu palabra esta mañana. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu sabiduría, tu revelación, tu misericordia, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros para guiarnos, Señor del cielo, mientras recibimos tu palabra en este lugar. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Señor, oramos todo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Hebreos nos hace referencia a la obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Y la Biblia dice que podemos ahora entrar al lugar santísimo del cielo. Ya no estamos separados de Dios. Ahora podemos entrar al lugar santísimo del cielo. Y no es porque nosotros hayamos hecho algo bueno. No es porque usted sea un buen cristiano, un buen creyente. No es porque usted sea muy religioso o pueda hacer mucho por la obra de Dios. La Biblia dice que podemos entrar al lugar santísimo del cielo por una sola cosa: por causa de la sangre de Jesús. Y dice que por la muerte de Jesús se abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través del velo del lugar santísimo. La Biblia nos enseña que en el templo, en el tabernáculo, habían tres lugares, tres apartados. El de más fuera se llamaba el atrio. El segundo lugar era el lugar santo. Y había un lugar que era el más profundo, que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde la presencia de Dios descendía y donde se podía evidenciar que Dios se agradaba de la sangre derramada. En este lugar santísimo del tabernáculo o del templo estaba el arca y los dos querubines encima del arca. Pero para poder entrar a este lugar santísimo era necesario pasar debajo de un velo, debajo de una cortina. Según los historiadores, esta cortina tenía un grueso de 10 centímetros. Es decir, era una cortina bastante gruesa. Y tenía aproximadamente un ancho de unos 30 metros o 20 metros, y esa era una sola pieza, era una cortina. A eso le llamaban la cortina del lugar santísimo, o en otras versiones se le conoce como el velo del lugar santísimo. Era de una sola pieza, y cuando la cambiaban o la tenían que mover, se necesitaban 70 hombres para poder cargarla. Es decir, era una pieza muy pesada. Y no era que estuviese partida por la mitad, no, era de una sola pieza. Y entonces el sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo de una manera. Era
a través de agacharse, de postrarse, de entrar arrastrado abajo de esa gran tela. Era un peso muy grande que 70 hombres tenían que cargar. Pero el sacerdote una vez al año pasaba debajo de ese gran peso, que era mucho peso. Pero él se metía abajo y podía entrar a donde estaba el arca del pacto y entonces presentar la sangre de la ofrenda. Y de esto es que está hablando Hebreos. Antes esa cortina no nos permitía entrar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. No había un camino para poder entrar a ese lugar. No podíamos tener una comunión directa con la presencia de Dios. Estábamos separados de Dios, es lo que la Biblia está diciendo. Pero Hebreos 10, versículos 19 y 20 nos dan una buena noticia. Nos dan el evangelio al anunciarnos que diciendo: mis amados hermanos, ahora podemos entrar en el lugar santísimo del cielo. Así que esa cortina se rompió, ese velo se rasgó de arriba para abajo. ¿Cuándo sucedió eso? En el momento que Jesús, como el Cristo, estaba muriendo en la cruz del Calvario. Así que ya no hay cortina. Dígale al que tiene a su lado: ya no hay cortina. Ya no tiene, el sacerdote ya no tiene que aguantar todo ese peso. Es que ahora hay un camino nuevo para que podamos entrar directamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Esta es la buena noticia. Esto es el evangelio. Hay un camino nuevo abierto por medio de la sangre de Jesús, el Cristo. Él abrió ese camino nuevo. Ese camino nuevo no es cualquier camino. No es un camino cualquiera. No es otro camino más. No, es el único camino que puede darte vida. Es el único camino que te puede regresar a Dios. Así que ya no hay cortina. Esa es la buena noticia. Eso es el evangelio. Ahora puedes entrar hasta la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a la siguiente. ¿Qué sucedió? El ser humano en realidad perdió la vida de Dios en él. Desde Génesis 3, usted puede ver cómo la Biblia nos enseña que el ser humano perdió la vida de Dios que había en él. Y al quedar separado de Dios, gracias al pecado y la obra de Satanás, el ser humano perdió esa vida de Dios que había en él. Es decir, que se perdió la bendición. Se perdió en realidad todo. Se perdió todo lo que el ser humano había recibido. Y el ser humano se extravió de este camino del cual nos habla Hebreos. Este camino antes estaba abierto. Es que Adán y Eva no tenían cortina y podían hablar con Dios y adorar a Dios y darle el culto a Dios. Ellos podían ser sacerdotes delante de Dios que adoraban al Dios verdadero. Pero cuando sucede el pecado de Génesis 3, ellos se extravían del camino. Se pierde la bendición. Se pierde la vida que había en ellos de Dios. El escritor de Proverbios, capítulo 16 y verso 25, dice de esta manera: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero en realidad son caminos de muerte. Y yo preguntaría esta mañana: ¿qué pasa si nosotros perdemos el camino en la vida? ¿Qué sucede si usted va a un determinado lugar pero se extravía? Si usted pierde el camino. Bueno, alguien podría decir: usaría Waze o Google Maps. Sí, en esta tierra sí. Y posiblemente
tendrías que agarrar vías alternas y al fin llegaría al lugar que estas aplicaciones te pueden dirigir, aunque algunas de ellas no son muy exactas también. Pero llegarías a tu destino posiblemente a través de estas aplicaciones. Pero yo no te voy a hablar esta mañana de una aplicación más. Yo no te voy a hablar de tecnología. No, yo te voy a hablar del verdadero camino, del único camino que te puede conducir a Dios. Así que cada persona tiene un camino delante. Este camino es la vida. Y cada quien decide cómo recorrerlo. Pero en realidad nuestros caminos separados de Dios solamente producen muerte. Solo nos llevan a la muerte. ¿Qué pasa si nosotros perdemos el camino en esta vida? ¿Qué pasa si no podemos regresar a nuestra casa? Imagínese que hoy usted, al querer regresar a su casa, usted dice: ¿Dónde será? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Cuál será el camino? Y usted, en lugar de agarrar para su casa, usted se va para Guatemala. Y entonces usted va y dice: pero este no es el camino. Parece que sí, pero no es. Tiene árboles, pero esos árboles no están allá. ¿Y qué pasaría si usted no puede regresar? ¿Qué sucedería en su vida si usted no encuentra ese camino de la vida? Sería algo muy dramático, ¿verdad? En realidad terminaríamos perdidos. Es que esa es la condición del ser humano. En cierta ocasión, un señor junto con su siervo cuidaban sus ovejas, pero una de sus ovejas se perdió. Y entonces el Señor le dijo a su siervo: ven, vamos a buscar a la oveja, porque se ha de haber ido por el camino. Así que salieron y al poco tiempo en ese camino encontraron una bifurcación. Ya habían dos caminos. Y entonces el Señor le dice a su siervo: vete tú por este y yo me iré por este. Pero pocos metros más adelante encontraron tres bifurcaciones. Y entonces el Señor dijo: ¿y entonces qué camino tengo que tomar para encontrar mi oveja? Y se regresó decepcionado a su casa. Y se enfermó. Y entonces su siervo le preguntaba: ¿por qué es tan importante una oveja? No, decía él, no es la oveja. Es que el problema es que no sé cuál camino tomar. El problema es que hay muchos caminos. Y entonces no sé cuál es el camino que debo tomar. ¿Qué sucede cuando perdemos el camino de la vida? ¿Qué sucede cuando alguien no puede regresar a donde tiene que regresar? Esto fue lo que le sucedió al ser humano en Génesis 3. Y el ser humano, al no poder regresar a Dios, se empezó a olvidar de Dios. El ser humano que vivía con Dios quedó separado de Él y perdió el camino. Y al perder el camino no puede regresar a Dios. Y entonces se empieza a olvidar de Dios. Esto le pasó a Israel. Y esto le pasa a cada persona hoy en la vida. El primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 dice, hablando de Israel: sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Dios mismo los entregó a sus enemigos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. El ser humano, cuando se olvida de Dios, es entregado en las manos, en las condiciones, en las consecuencias, en los problemas, en las situaciones, en las adversidades de sus propios enemigos. Y no pueden encontrarse con Dios. Esto es lo que sucede al ser humano cuando se olvida de Dios.
El Salmo 50 y verso 22 dice: arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí. Es el Señor hablando al ser humano. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí. Arrepiéntanse o los despedazaré y nadie los ayudará. Los voy a despedazar y nadie los podrá ayudar. El Señor está llamando hoy a su pueblo. El Señor está llamando hoy a la iglesia. El Señor está llamando hoy a los remanentes a volverse a Él. Todo lo que usted está viendo suceder en el mundo es la trompeta de Dios que está sonando. El ser humano está siendo llamado a volverse a Dios. Vuelve tu corazón a Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete, porque si no te voy a despedazar y te voy a entregar en manos de tus enemigos y nadie te podrá ayudar. Es un llamado que Dios está haciendo al mundo. Es un llamado que Dios nos hace a nosotros. Es un llamado que Dios le hace a la iglesia en este tiempo. Debemos regresar a Dios. ¿Qué sucede con aquellos que pierden el camino? Cuando se pierde el camino de Dios, lo único que queda en nosotros es dolor. No hay otra posibilidad. Lo único que queda es el dolor de la separación, del abandono, de la soledad. Jeremías 2, 13, 14 dice: pues mi pueblo. No está hablando de los que no son el pueblo de Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de la iglesia. Está hablando de los hijos de Dios. No está hablando de tu vecino que no va a ningún lado. No, está hablando de ti. Dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Primero, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Segundo, han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y el profeta pregunta: ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué es que el pueblo de Dios, que no debe ser derrotado, que no puede ser vencido, ahora ha sido llevado como un botín? ¿Por qué la vida de la iglesia está como está? ¿Por qué la iglesia está fracasando? Porque fracasan los discípulos. ¿Por qué es que se pierde todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que el profeta está diciendo. ¿Por qué Israel no debe ser así? La iglesia no debe vivir así, pero vive de esa manera. Es que se han cometido dos maldades. Mi pueblo me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. Y en lugar de creer y depender de mí, el Señor está diciendo: han cavado cisternas, han abierto hoyos para retener el agua que cae, pero en sus cisternas no pueden retener el agua. Me han dejado a mí, que soy la fuente del agua de vida, y han tratado con sus propios esfuerzos de entender lo que yo les doy. Es lo que el Señor está diciendo. Separado de Dios, cualquier esfuerzo es una cisterna rota. Separado de Dios, todo lo que hagas, tarde o temprano se volverá vacío. Porque no se puede retener agua en cisternas rotas. No, Dios está diciendo: entiendan quién soy yo. Yo soy el que les doy todo. Y aunque ustedes se esfuercen, no podrán cambiarme. Puedo llegar a tener mucho dinero incluso, pero sin Dios el resultado es obvio, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Obvio. Puedo llegar a tener mucha plata, pero separado de Dios, de verdad, ¿de qué me sirve? Hay gente que tiene mucho dinero, pero no conoce a Dios, no tiene a Dios. Entonces el resultado tarde o temprano es el mismo. Puedo esforzarme mucho, pero al final, separado de Dios, nada soy. Jeremías 2:19 dice: tu perversidad
traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás que malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Es que en realidad los que pierden el camino no pueden regresar a Dios. No pueden encontrarse con Dios. Y lamentablemente en las iglesias de hoy, muchos que van a las iglesias tampoco se están encontrando con Dios. Tienen una vida vacía. Aun cuando puedan oír un mensaje o leer la Biblia, en realidad no pueden encontrarse con Dios. Y entonces cada vez van a encontrarse con una decepción. Las personas siempre buscan un camino en la vida. Eso es algo normal. Siempre vamos a buscar caminos en esta vida. Y el ser humano es un ser creado espiritualmente. Así que tiene una necesidad que llenar. Y entonces en esa necesidad el ser humano busca un camino en esta vida. El escritor de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice que Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Eso es algo que está en el ser humano. Hay un sentido de eternidad. Usted ve al ser humano luchando aún en el último momento de su vida sobre la tierra. Hay personas que están en un momento muy difícil de enfermedad, pero no se quieren morir. Y están luchando. ¿Por qué? Porque hay un sentido de eternidad dentro del ser humano. Ese sentido de eternidad le hace preguntarse: ¿qué va a pasar después de esto? Un sentido de eternidad que me hace pensar que yo necesito algo más. Y mientras esa eternidad que está en el corazón del ser humano empieza a brotar, la Biblia dice que aun cuando Dios ha puesto eso en el corazón humano, aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Aunque tiene ese sentido de eternidad, al final el ser humano no puede entender lo que tiene. ¿Y por qué? Es que siempre está buscando un camino en la vida. Siempre buscamos un camino por instinto, pero en realidad esos caminos no nos van a servir para encontrarnos con Dios. Buscamos salidas, buscamos respuestas, nos esforzamos bastante, pero en realidad todo sin Dios no funciona. Y tarde o temprano vuelve a aparecer el dolor de los que pierden el camino. Por eso los caminos del hombre no son los caminos de Dios. La Biblia lo dice así: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Isaías 64:9 nos habla de las buenas obras que el ser humano cree que es lo que tiene que practicar para encontrarse con Dios. Hay gente que piensa que a través de las buenas obras que haga se va a poder encontrar con Dios. Hay gente que cree que si yo cambio mi carácter y entonces cambio mi carácter y ahora me vuelvo una buena persona, entonces voy a estar con Dios. Pero en realidad nuestras buenas obras no sirven para encontrarnos con Dios. Claro que son buenas para tener una buena relación aquí con el prójimo, pero no sirven para que te encuentres con Dios. Hay personas muy bondadosas en el mundo, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Hay personas muy buenas en el mundo, pero en realidad nuestras buenas obras no son las que nos acercan a Dios.
La religión ha enseñado que cada día usted tiene que hacer una buena obra. Incluso los creyentes que van a las iglesias dicen: ya hice mi buena obra del día. Y creen que por haber hecho su buena obra del día ya están con Dios. Mentira, no es así según la Biblia. Es que tus justicias en realidad son trapos inmundos. Isaías 64:9 dice que todos estamos infectados por el pecado. Dígale que tiene a su lado: estás infectado por el pecado. Y atrás viene el coronavirus. Estamos infectados por el pecado. Todos, hermano. Todos. La gente piensa que eso ya se resolvió. Es que mientras estemos en este cuerpo, somos carne. Y la Biblia dice que estamos infectados por el pecado y somos impuros. Si usted mira a alguien que tiene aureola sobre su cabeza, por favor señálemelo. Pero aquí no hay ninguno, ¿verdad? Quiere decir que estamos iguales todos. ¿Sí? Aquí no hay nadie. A nadie le ha salido alas todavía, ¿verdad? Todavía no. Es que estamos impuros. Es que no tenemos aureola. Es que en realidad necesitamos de Dios. Y dice Isaías 64:9 que estamos infectados por el pecado y somos impuros. Y cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Esa es la vida del ser humano. Esa es la vida del ser humano realmente. Todo lo que tratemos de hacer con nuestro esfuerzo humano, nuestras buenas obras, al final dice la Biblia que son trapos sucios. Otro dice trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Un trapo sucio. Y hay gente que voy a agarrar mi trapo sucio para limpiar esto. ¿Será que puede limpiar algo con un trapo sucio? ¿Con un trapo lleno de inmundicia? ¿Se podrá limpiar algo? No, usted lo va a destruir más, lo va a afectar más. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Los caminos del hombre para encontrarse con Dios no son los caminos que la Biblia dice. Las buenas obras no son el camino que Dios ha marcado para encontrarte con Dios. Claro que si somos creyentes, tenemos que tener buenas obras en nuestra vida como resultado de fe. Pero tenemos que tener claro que esas buenas obras no son las que nos acercan a Dios. Amén. La tradición nos ha enseñado esto, que hay una balanza. Y entonces si usted hace buenas obras, la balanza se inclina, ¿verdad?, hacia su favor. Y si hace malas obras, la balanza se inclina en su contra. Y entonces, dependiendo de cómo esté la balanza, usted se va al cielo o se va al infierno. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la sangre de Cristo Jesús que podemos entrar hasta el lugar santísimo. Amén. Por eso usted mira que en la cruz Jesús está rodeado no de dos creyentes, está rodeado de dos ladrones. Los creyentes se habían ido, los apóstoles se fueron, los discípulos lo abandonaron. ¿Qué metáfora esta? El Hijo del Hombre, el Santo de Israel, está muriendo en medio de dos ladrones. Y uno de ellos se le queda viendo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Y el otro le dice: realmente tú eres un inocente. Realmente tú no tenías que morir. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Entonces dice, es que ese era el ladrón bueno. Era el ladrón. Era bueno para robar, pero era ladrón. No es que era el ladrón bueno y el ladrón malo. No, nos han enseñado mal la Biblia. Entonces, ¿por qué es que salvó a uno y al otro no? Es que este reconoció que el que estaba ahí era el justo, era el inocente, era el rey, el que vendría con el reino, era el verdadero Cristo, el que estaba muriendo ahí. Por eso Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Así que tus buenas obras no te pueden acercar a Dios. Otro camino que las personas hoy buscan es el conocimiento, es la filosofía, es la ciencia. Colosenses 2:8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No dejen que los atrapen con filosofía, con conocimiento humano, con explicaciones aquí, con filosofías huecas, con disparates elocuentes. Parece muy bueno, se escucha muy bien, pero al final nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de Satanás, los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Este es el segundo camino que el hombre elige: la ciencia, el conocimiento, para poder encontrarse con la verdad, para poder encontrarse con Dios. Desde el origen, el ser humano ha preguntado: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Y empezaron a cuestionarse en toda la creación: ¿qué es la verdad? Y la Biblia ha mantenido desde el origen una sola respuesta, y es la misma que prevalece hasta el día de hoy. La verdad no es un hecho, la verdad no es un fenómeno, la verdad no es un dato, la verdad no es una información, la verdad es una persona, y se trata de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y esto es lo que la ciencia debiese confirmar en toda la creación. Es lo que la ciencia debiese confirmar en su investigación. A alguien le preguntaban: ¿por qué usted dice que la ciencia no dice toda la verdad? Y entonces dijo él: cierto, la ciencia no dice toda la verdad. Podrán explicar cómo explota el Big Bang, pero no pueden explicar quién lo creó. Y les dijo también otro: el día que tu madre muera, córtala en pedazos e investiga cada uno de sus pedazos de su cuerpo, y dime en qué pedazo vas a encontrar el amor que te tuvo. Es que la ciencia no puede demostrar todo. Es que la verdad es Cristo. Hoy se enseña que si no es con el método científico no es verdad. Esa es la mentira de Satanás. No se puede medir el amor de una madre, aunque la partas en pedazos e investigues cada uno de esos pedazos. No se puede. El otro camino que el hombre escoge, pero que no es un camino de Dios, es la religión. Y dentro de ellos la religión evangélica. Juan 3, del 1 al 3, nos habla de Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Y una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo.
Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Estaba diciendo: Nicodemo, tu religión no te sirve de nada. Tienes que nacer de nuevo. De lo contrario, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Léalo en su Biblia. Ahí dice, este es el estándar del nuevo nacimiento: es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tienes que nacer de nuevo. Es decir, tú no puedes nacer de nuevo. Tú no puedes estar delante de Dios a menos que creas que Jesús es el Cristo. Es contundente la Biblia cuando habla de esto. Religión no te puede salvar. Algunos hermanos me decían a mí: hermano, si es el Señor el que viene, yo aunque sea de sus zapatos me agarro. Y yo le decía: yo me los quito. Porque de verdad, hermano, no es así como entramos al cielo. No es así como nos encontramos con Dios. Es solamente a través de Cristo. Y entonces la gente que quedó fuera del camino, que no sabe, agarra para cualquier lado. ¿O no es así? Si usted hoy al terminar aquí no sabe dónde está su casa, agarra para cualquier lado. Usted dice: tal vez este me lleva, o tal vez este, o tal vez aquí, o tal vez allá. Y se sigue perdiendo más y más, y usted sigue probando más y más caminos. Usted sigue esperando lo que sea, lo que venga. Me van a ministrar. Sí, me van a sacar los demonios. Venga. Me van a ungir. Venga. Me van a votar. Venga. O sea, usted agarra cualquier cosa. No hay muchos amenes, solo uno. Es que les gusta todavía todo eso. Pero cuando se ha perdido el camino, de verdad agarramos lo que sea, hermano. Lo que nos pongan enfrente. Venga. Me van a profetizar. Amén. Agarramos lo que sea. Muchos solo colocan piedras para encontrarse con Dios. Eso es referente a una anécdota es una historia real. Sucedió en un país. Una mujer tuvo 4 hijos. Cuando sus hijos estaban jóvenes, mueren 2. Y ella se preocupa tanto y dice: tengo que proteger a mis otros 2 hijos. Así que voy a levantar edificaciones para los dioses. Y esto sucedió en Corea. Y cuando usted llega allá, usted mira cómo esta mujer levantó piedra y piedra encima, y piedra encima, y piedra encima. Y a tal grado se obsesionó por guardar a sus hijos construyendo torres de piedra, que dejó toda su vida y se fue a vivir a ese campo. Construyó una choza y todos los días salía para construir torres de piedra con un solo propósito: guardar a sus otros 2 hijos. Y ella decía: si yo sigo construyendo torres de piedra, mis otros 2 hijos no van a morir, y voy a liberarlos de la maldición que cayó sobre mis hijos. Un día la encontraron muerta, colocando la última piedra sobre la última torre. 3,000 torres de piedra en un campo abierto en Corea. Dicen que esa mujer pasó toda su vida levantando piedra sobre piedra para romper la maldición sobre sus 2 hijos. Es que cuando hemos perdido el camino, agarramos lo que sea. Agarramos lo que nos digan. Agarramos lo que el brujo enseña. Agarramos, hermanos, lo que sea. No nos importa, porque perdimos el camino. Otros agarran alguna creencia o una superstición y creen que al tener esa creencia o superstición, ellos van a estar bien con Dios, o van a ser guardados en su salud, en su economía, en su familia. Y guardan esa creencia, guardan esa superstición y creen que eso es el evangelio. Otros más siguen su corazón y dicen: si
Si hay paz en mi corazón, es que es de Dios. Pero yo encuentro en la Biblia que hubo muchos momentos donde no hubo paz en el corazón y era Dios el que estaba actuando. Se imagina a Esteban siendo apedreado. Como ser humano sintió el dolor y la angustia. No es que tuviese paz en su corazón, pero él estaba muriendo por causa del nombre de Cristo. Así que no es que mi corazón, si la Biblia dice en Jeremías que mi corazón es perverso y es engañoso, y la gente, hermano, está siguiendo su corazón porque no tiene el camino claro, no tiene para dónde agarrar. Entonces, lo que mi corazón me diga. Y los pastores también recomiendan, hermano, siga su corazoncito, hermana. Lo que su corazoncito le diga, eso haga. Sí, dice la hermana. El corazón es perverso, es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Otros creen que si se esfuerzan sirviendo a otros logran encontrar a Dios. Pero en realidad todo esto es como agarrar un poco de paja en tu mano. No tiene nada, no pesa nada. Entonces la iglesia fracasa al no tener claro el evangelio. No saben qué creer y creen cualquier cosa. Y algunos se van de la iglesia porque el pastor ya no llama al altar al final de la predicación. Me dijeron hace poquito. Una familia, ¿y por qué ya no llegaría? Es que dice que usted ya no llama. Es que a ella le gustaba que usted llamara al altar y que orara por ella. Pues si siempre oro por ustedes. ¿Y qué? ¿Para qué le digo más? Hermano, la gente cree cosas que, hermano, porque no tienen claro el evangelio, no tienen claro el camino. Entonces llegan a creer cualquier cosa y se agarran de cualquier cosa. Otros más se van porque el pastor no visita. ¿Y para qué quiere que yo lo visite, hermano? Mejor que lo visite Dios con esencia todos los días, aunque yo nunca aparezca. A mí, claro que si me invita voy a comer frijoles con usted. Claro que sí. Pero si no me invitan no voy. A menos que el Señor me diga, tienes que ir. Entonces voy. Pero, hermano, el evangelio es diferente a lo que hemos visto. La gente en realidad está siguiendo cualquier tontería hoy. Pero la Biblia sigue diciendo que Jesús es el Cristo, que esto es el evangelio, que esto es lo que debemos creer y debemos proclamar correctamente al mundo de hoy. No es otra cosa, hermano. Jesús el Cristo es el camino a Dios. Así que no hay dos, ni tres, ni cuatro. Es que solo hay un camino para regresar a Dios. Juan 14:6, Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿No es claro esto? ¿Será que necesito algo más? No, yo necesito el camino. Yo necesito encontrarme con este camino. En realidad esto no es algo simple. No, es que Jesús es el Cristo, es el camino. No es algo simple. No es algo cotidiano, no. Esto no es otra cosa más, no es una respuesta más, no es un camino más, no es una solución más, no, hermano, esta es la única respuesta de Dios. Él es el camino. Es contundente en la Biblia. Jesús el Cristo es el camino. No hay otro camino para regresar a Dios. Y si no nos encontramos con ese camino, hermanos, fracasamos en toda nuestra vida humana y fracasamos en toda nuestra vida eterna. Pero si nos encontramos ese camino, entonces se soluciona todo el problema, incluido la eternidad. Se resuelve todo. Se resuelve todo.
Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Esto me gusta, es un camino nuevo y es un camino que da vida. No es algo, hermano, que produzca muerte. No, el evangelio, la buena noticia, es un camino nuevo, es un camino que da vida. No te entretiene, te produce vida. Te produce vida. Y cada vez que el evangelio entra a tu corazón, produce vida en tu corazón. Cuando entra a tu espíritu, produce vida en tu espíritu. Cuando entra en tu cuerpo, produce vida en tu cuerpo. Si entra a tus huesos, produce vida en tus huesos. Cualquier enfermedad puede irse si el evangelio entra hasta lo profundo de tus huesos. He visto gente llorar por un cáncer, pero no he visto gente llorar para que el evangelio entre a su vida. Necesitamos el evangelio que entre a nuestra vida hasta lo profundo de nuestro ser, porque ese es el camino y se resuelve todo. Así que de verdad tenemos que tener claro el evangelio, y la iglesia hoy está fracasando al no tener claro el evangelio. Y si no tenemos claro el evangelio, seguramente vamos a fracasar. Vamos con la siguiente. Jesús es el profeta de Dios. Él es el profeta. Y cuando vemos en la Biblia, ¿a qué se dedicaba el profeta? ¿Qué era lo que hacía el profeta? ¿Será que era como hoy los profetas de hoy andan, hermano? Los profetas de hoy, ¿qué hacen? Le andan dando profecía a la gente. Y de verdad a los creyentes les gusta mucho que les den profecías. Y entonces la gente anda buscando quién les profetiza. Y lo que les profetizan es: así dice el Señor, miro los cielos abiertos sobre tu cabeza, un gran aguacero te va a caer hoy. Y ay, me va a caer un gran aguacero. ¡Ah! Hermano, lloran por el aguacero que les va a caer en la cabeza, pero no lloran por el evangelio. No estoy diciendo que Dios no hable a través de algunas personas, pero la gran mayoría son fanfarrones. Pero la gente sigue creyendo a estos hombres. El profeta es la boca de Dios hablando. El profeta transmite la palabra y la voluntad de Dios, no otra cosa. Así que el profeta debe hablar la palabra de Dios, no otra cosa. En Lucas 7:16 dice que un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. ¿Y cómo? A través del profeta. ¿Y de quién estaban hablando? Estaban hablando de Cristo. Él es el verdadero profeta. Es a través de Él que Dios nos habla. Por eso tenemos que entender y conocer cada vez más profundamente qué significa que Jesús es el Cristo, el profeta de Dios. Necesitamos volver a Dios, y solo es posible a través de ese profeta que abre camino. Concluyo esta mañana. Entonces, ¿quiénes somos delante de Dios? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Primero, somos personas que necesitamos un estándar absoluto para decir quiénes somos. O sea, necesitamos una medida absoluta para decir quiénes somos. Y si revisamos nuestra vida, esa medida absoluta no está en nosotros. O sea, no podemos decir que estamos en esa medida absoluta. Es más, usted tal vez viene estresado hoy. Se le ve la cara a algunos. Entonces no está en esa medida absoluta. Y todos necesitamos un estándar. Así que nuestro testimonio personal no es ese estándar absoluto. No, no lo es. ¿Quiénes somos entonces? Si nosotros decimos quiénes somos desde esto que ven,
eso se desvanece, se cae. Alguien podría decir, ah, no, pero usted también es así. Y ya se desvaneció todo. Así que nuestro testimonio no sirve. Mi testimonio personal no sirve. Solo hay algo que le puede dar vida. Es Cristo. Es el Evangelio. No es que tanto ha hecho Dios conmigo. No. Es más, el ser humano se olvida de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Si yo le preguntara a usted qué hizo Dios en el año 88 en su vida, no, ya no me acuerdo, hermano. Por eso que su testimonio no sirve, porque ya se le olvidó. Se le olvida. Ese no es el estándar absoluto. Nosotros necesitamos el verdadero estándar. Y solo hay un estándar verdadero. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y entonces, si yo pregunto quién soy, entonces desde el Evangelio la cosa cambia. Si yo pregunto quién soy delante de Cristo, la cosa cambia. El Evangelio es el estándar de nuestra vida. Somos hijos de Dios. Amén. Fuimos comprados con precio de sangre. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está con nosotros. Tenemos la promesa de la evangelización mundial para cumplir este pacto. Dios está con nosotros. Eso somos nosotros. Por favor, mírese en ese estándar. No se mire en su vida de esta tierra. Mírese en el estándar del Evangelio. Eso es usted. ¿Quién soy yo con el Evangelio? Y entonces se dará cuenta la grandeza del Evangelio que Dios le ha entregado en su vida. ¿Quién soy yo delante del Señor? Es que si tengo el estándar del Evangelio, a donde quiera que yo voy, yo soy un representante del reino de Dios sobre la tierra. Soy embajador de este reino en esta tierra. No importa lo que me suceda entonces, no importa lo que pase, es que soy embajador del reino de los cielos. Soy un hijo de Dios, tengo identidad. Estoy con Dios, ya no estoy separado de Dios. Mis pecados han sido perdonados. Satanás no me puede destruir. Eso somos nosotros con el Evangelio, con el estándar del Evangelio. Entonces solo nos queda cumplir el pacto de la evangelización mundial. Es llenar la tierra. Sojúzguenla con esta imagen, con este Evangelio, con este mensaje que Jesús es el Cristo. Por eso Apocalipsis 26 termina diciendo: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Ese es nuestro estándar delante del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio ha producido en nosotros. Por favor, no se mire de otra manera. Mírese con el estándar del Evangelio. Usted representa a Cristo sobre la tierra, si tan solamente puede creer este Evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos esta mañana. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor del cielo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces entender que grave es desviarnos del camino, que grave es perder el camino de la vida. Señor, permítenos que la revelación del Evangelio nos ilumine siempre y que podamos, Señor, caminar por esa senda antigua, por ese camino nuevo y vivo, Señor, que tú veniste a establecer sobre la tierra, y que podamos estar ante de ti cada día, Señor, con el único estándar absoluto que necesitamos, Padre eterno, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que nuestras vidas sean usadas, Señor, para cumplir la evangelización mundial sobre la tierra. Padre, te bendecimos esta mañana por cada familia en este lugar. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia acá representada, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Y oro por ellos, Señor, para que no se extravíen del camino y que de verdad puedan abrir sus ojos al Evangelio. Padre eterno,
Que la revelación de tu palabra esté con nosotros siempre. Oro, Señor, invocando tu nombre esta mañana sobre la vida de tu pueblo en este lugar, a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo, y entonces serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones en tu